nosotros creemos que tenemos que apoyar a los constructores, a la estabilidad de la ciudad y a que la gente pueda confiar en que las normas en las que ellos confían plenamente porque tienen toda la presunción de legalidad. El ministro está diciendo que el POT es ilegal, eso no es cierto. Eso no es cierto. Nosotros consideramos que el Consejo Distrital no nos permitió presentar el POT y no nos permitió discutirlo en los 90 días que tenían para hacerlo, no nos respondió un requerimiento que habíamos hecho para que fuera reconsiderado, de manera que creemos que tenemos todas las posibilidades para haberlo adoptado por decreto y si no, no lo hubiéramos hecho. Pero hay dos visiones, una encabezada por el señor ministro que cree que es ilegal, otra que es la nuestra que pensamos que todo lo hicimos ajustado a derecho. De otra parte quiero también mostrar que el plan de ordenamiento venía cumpliendo con sus funciones de una manera impresionante al punto que la suspensión nos ha generado una cantidad inmensa de problemas. El primer gravísimo problema que nos genera, pues como ustedes saben, es desde luego el hecho de que volvemos al decreto 190, es decir, a lo que había antes, que no nos daba la posibilidad de responder a las necesidades de la ciudad de hoy. Yo no quiero juzgar si el POT de Enrique Peñalosa fue malo o no fue bueno. Yo participé activamente en la discusión de ese POT y yo creo que los objetivos de ese POT siguen siendo válidos y por eso los adoptamos. Por eso siguen siendo los objetivos y políticas nuestros, por eso hicimos una modificación excepcional del POT sin tocar esas políticas, sin tocar esos objetivos, pero desde luego las estrategias para alcanzarlos ya no eran las adecuadas. Teníamos que hacer unos cambios que hoy, cuando nos hacen la suspensión del decreto 364, nos damos cuenta de que eran cambios que realmente la ciudad necesita. Son muchísimos, las pymes, la cantidad de personas que han logrado legalizar su acción y que estaban teniendo acceso a créditos. Son miles de personas, a copia de tener los datos exactos de cuántas son. Se quedan otra vez en situación de ilegalidad, volver ilegales otra vez a esa cantidad de empresas pequeñas y medianas de la ciudad es poner en riesgo grande otra vez la economía misma de la ciudad y poner la vida cotidiana de la gente a que sigan permanentemente teniendo que realizar su vida dentro de la ilegalidad. Por otra parte, no podemos seguir en el proceso que traíamos de construcción de los jardines acunar en las zonas periféricas de la ciudad. No podemos poner más casas de justicia, no podemos continuar poniendo centros de salud, ni escuelas, colegios, porque las condiciones del 190 no lo permiten. No podemos tampoco, dentro de esas mismas circunstancias y condiciones, continuar apoyando el desarrollo de la telefonía celular que habíamos empezado y habíamos tomado decisiones importantes que fueron bienvenidas por el señor ministro de las TICs, que mostraron claramente que era el primer paso que dio Bogotá para que los operadores de telefonía celular hicieran el siguiente, que era toda la reconversión tecnológica necesaria para mejorar el servicio y para mejorar también esa instalación de esos mamotretos de antenas que hacen que las estaciones específicas se vean y ataquen el paisaje y ataquen y generen también peligros para la salud humana. Habíamos avanzado muy seriamente en mejorarla y hoy vuelve a quedar en las condiciones exactamente iguales a las que tenía antes. Pero quizás el ámbito en el que más problemas tenemos es que la ciudad, hay un discurso mundial sobre el cambio global, el cambio climático, y ese discurso global ha sido muy bien asimilado en Colombia en general, pero particularmente en Bogotá. Así como un discurso global que ya nadie pone en duda que el cambio climático es una realidad, muy pocos gobiernos han tomado decisiones de política pública para enfrentarlo de manera clara y decidida. Y Bogotá es un ejemplo mundial. Por esa razón, yo he viajado el año pasado varias veces a Alemania, a Brasil, a México, a Perú, para precisamente
tratar de contribuir con los gobiernos de ciudades de esos países en la establecimiento de una política pública para enfrentar los efectos del cambio climático. El POT de Bogotá ha sido y seguirá siendo un ejemplo de cómo se puede adaptar y se puede desarrollar esa política pública. Tarde que temprano tendremos que seguir adelante con esa política. Lo grave es que cada día que perdemos en tomar decisiones para adaptarnos a esas circunstancias y para poder responder a esos impactos, pues estamos mucho más vulnerables y la ciudad está puesta en más riesgo. Entonces, creo que eso es importante que quede claro. Ahora, veníamos muy bien con el plan en varios aspectos. Yo quiero mencionar solo dos. Entre septiembre del año pasado y hoy, después de la expedición del POT, se presentaron 5.111 solicitudes de licencia, se radicaron 111 solicitudes de licencia. De esas radicadas, en el día de hoy están pendientes de estudio 4.218, fueron aprobadas, de las radicadas, fueron aprobadas 312 y 4.218 estaban en trámite, que son las que nos preocupan hoy. Esos trámites están en distinto momento de su proceso y por lo tanto nosotros creemos e insistimos en que nuestra idea es que deberían tramitarse con el 364 y que el Consejo de Estado nos debería abrir la puerta para que eso pueda llevarse a cabo lo más pronto posible. Por otra parte, venía cumpliendo lo que nosotros habíamos pensado con el plan de ordenamiento territorial de una manera muy importante, era la disminución del precio del suelo. Las cargas en todo el mundo siempre se inventaron precisamente para poder apuntarle a la disminución del precio del suelo en aquellos lugares donde el suelo es propiedad privada. Y en ese sentido habíamos empezado a tener un impacto muy interesante en la zona del centro ampliado. Había empezado a bajar el precio del suelo, ya la discusión y los acuerdos entre operadores, entre constructores y dueños del suelo había ido llevando poco a poco al hecho de que si el precio del suelo se sube mucho, los proyectos no cierran financieramente y que la única manera de cierre financiero es bajando el precio del suelo. A eso le contribuimos con algunos decretos opcionales que hemos tomado, de manera que eso también está dentro de las ventajas que habíamos tenido. Ahora volvemos a caer en el aire y con toda seguridad se va a disparar el precio del suelo y va a ser muy difícil controlarlo porque no tenemos instrumentos y no los podemos generar por fuera del POT. Ese tipo de instrumentos son los que el POT precisamente presta. Vamos sin duda a tratar de hacer un paquete de decretos y un paquete de normas que nos permitan disminuir los impactos que tiene la suspensión del plan. ¿A qué apunta ese paquete de normas? Fundamentalmente la reglamentación del decreto 190, que está sin reglamentar en muchos de sus aspectos. Entonces lo que vamos a hacer es reglamentar el 190, desde luego eludiendo el peligro que implica repetir la norma. Obviamente eso lo tenemos claro y ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es disminuir el impacto que tiene la suspensión del POT sobre algunos de los aspectos fundamentales de la ciudad. En primer lugar, como parte fundamental de esa reglamentación, pues vamos a volver a ver cómo establecemos unos mecanismos que nos permitan asegurar los porcentajes de vivienda de interés prioritario que son requeridos para poder construir esa vivienda en la ciudad. El tema de la obligatoriedad de esos porcentajes no se discute. Hace menos de un año, Nueva York tuvo que echar paso de atrás en una decisión que ha tomado hace 3 años, que era la de dejar a la voluntad de los constructores la construcción de la vivienda de interés prioritario en Nueva York. Y durante ese periodo de casi 3 años no se alcanzaron a construir 2.000 viviendas. De manera que hace cerca de un año, en Nueva York incluso, tuvieron que poner los porcentajes como obligatoriedad para esa vivienda de menor costo, esa vivienda que llega a las personas con menor capacidad de pago. De suerte que eso nos toca hacerlo y tenemos que buscar cómo lo hacemos y creemos que lo podemos hacer mediante la reglamentación del 190. De igual manera tenemos que ver cómo
encontramos mecanismos con resoluciones o demás que nos permitan seguir manteniendo algo que es de lo más grave que está pasando, que estaba pasando en la ciudad y que ahora otra vez queda completamente sin ningún tipo de prevención, y es la localización de poblaciones con muy baja capacidad de pago por lo general en las áreas de riesgo, en las áreas inundables o en las áreas con riesgo de remoción en masa, riesgo de derrumbe. De manera que tenemos que tomar decisiones y tenemos que seguramente, de acuerdo con otras entidades distritales, avanzar y regionales, avanzar en la búsqueda de alternativas que nos permitan disminuir el riesgo de que la gente se siga localizando en esas áreas de riesgo. Yo creo que tenemos también que seguir incentivando el crecimiento de la ciudad sobre el centro. Tenemos que seguir incentivando las posibilidades de la localización de la vivienda cerca de los lugares de trabajo, que es lo que nosotros estamos buscando. Perdemos opciones grandísimas con la suspensión del POT. Una de ellas, por ejemplo, es que habíamos hecho obviamente una cosa integral. Habíamos tratado de localizar esa vivienda cerca o en relación directa con las troncales del sistema integrado de transporte público, como es apenas obvio. Hoy en día, al no tener la norma, y si no lo estamos buscando posibilidades de poderlo hacer de otra manera, pero es muy difícil, porque son temas específicos de POT. Pero al no tener la norma, lo que hacemos es que quedan esas áreas expuestas para que en lugar de que se ponga ahí vivienda y se pongan los usos que estábamos nosotros pensando que era fundamental, vivienda más comercio, más servicios, más oficinas, más dotacionales, lo que vamos a tener obviamente es la posibilidad de poner una cantidad de comercios que no van a representarle a la ciudad ninguna posibilidad de recolectar esos recursos que para nosotros son importantísimos como base clave para poder construir la vivienda de interés prioritario. Entonces quedamos en una situación muy difícil, desde luego, con esta suspensión, pero estamos buscando alternativas para ir adelante. Mi mensaje final, y discúlpenme lo largo, quería tocar todos estos puntos de manera general, por lo menos ustedes van a recibir ahora una copia de un comunicado, supongo, que lo están repartiendo ya. Ese comunicado dice lo que yo he dicho aquí en líneas generales. Mi mensaje para cerrar, por favor, es, en primer lugar, tenemos que darle estabilidad a la ciudad, mantener la estabilidad durante todo este permanente lío con la legitimidad de la presencia de los distintos alcaldes que hemos tenido 4 veces y otra vez ahora con el doctor Gustavo Petro al frente de la alcaldía. Pero durante todo este tiempo, nosotros como gabinete distrital nos reunimos y asumimos el gobierno de tal manera que no ha habido en ningún momento una falta de dirección en el gobierno distrital y que hemos mantenido la dirección de nuestras políticas hasta donde es posible. Por último, pues muchas gracias a ustedes por ayudarnos a que esto llegue a la ciudadanía. Gracias por ayudarnos a evitar que instrumentos tan importantes como el Plan de Ordenamiento Territorial sea usado con fines de politiquería. Que un señor poderoso que aspira a un cargo importante en la nación utilice el POT para hacer política nos parece excesivamente grave. Y nosotros creemos, yo creo que es facilísimo saber quién es, de manera que hemos tenido todos los ataques por parte de este personaje desde todos los puntos de vista, dificultándonos el desarrollo del gobierno. Yo creo que ya está bien, es fundamental Bogotá. Yo invito de nuevo al señor ministro a que se reúna con nosotros y busquemos caminos de manera continuada. Yo ayer hablé con el viceministro y la frase con la que terminamos, Guillermo Herrera y yo, fue: tenemos que caminar en el mismo sentido, Guillermo. Él está completamente de acuerdo, yo espero que el ministro también esté de acuerdo en esto y que el ministro entienda que la función de un ministro no es la de hacer politiquería, sino la de desarrollar la ciudad y desarrollar el gremio que le corresponde y el sector que le corresponde respetar y fortalecer.
yo desde aquí, desde Planeación Distrital, haré todo lo posible para que la estabilidad de la ciudad y desde luego la estabilidad de los constructores y las posibilidades del desarrollo de la industria de la construcción continúen dándose con todas las garantías legales a las que tienen derecho. Muchísimas gracias a ustedes.